Don Marco Arana en la línea de Tierra y Libertad y del Frente Amplio, de la bancada de Frente Amplio en el Congreso. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar en el programa. Feliz año. De igual modo, Marco, una consulta. Exactamente en qué consiste la iniciativa que están ustedes haciendo circular en el Congreso con respecto a este tema de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. El presidente Kuczynski ha hecho mal uso de las atribuciones presidenciales para otorgar indultos y gracias presidenciales al ex dictador Alberto Fujimori bajo la forma de un indulto humanitario, que en realidad es un indulto negociado, ¿no? Y en ese sentido, el presidente de la República incurre en una situación, además, de mentira a sus electores, de mentira a sus socios políticos, ¿no? Recordemos, de mentira a los a las víctimas del caso de Cantuta, Barrios Altos, ¿no? Y lo hace de manera mendaz, ¿no? Ya antes, la primera moción de vacancia, el presidente había mentido y cuando tuvo la oportunidad de hacer su descargo, no pudo aclarar la forma como había mentido dolosamente sobre su conflicto de intereses con la corrupta empresa Odebrecht cuando él fue ministro de Economía, cuando fue premier y fue además presidente del directorio de Proinversión. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que, dado que el 21 de diciembre, cuando se ejecutó la moción de vacancia, logró tener un voto de abstención, en otros casos de retiro del hemiciclo, aduciendo él y también su ahora al parecer primer ministro, de que no iba a producirse de manera el indulto. Nosotros pensamos que esa manera mendaz, absolutamente pensada en sus beneficios políticos personales o en sus beneficios económicos personales, como ocurrió con la moción de la primera moción de vacancia, ¿no? Hace que el presidente vuelva a incurrir en razones para vacarlo por incapacidad moral permanente. Ahora, Marco, para lograr que esta moción sea admitida a trámite hay requisitos, ¿no es cierto? Primero, que tiene que ser suscrita por un mínimo de congresistas. ¿Cuántos son exactamente? ¿Son 18 o 23? No recuerdo ahora la cifra. Son 20% del número total de congresistas. Eso son 26 congresistas. 26 congresistas, ¿no? Ahora, nosotros tenemos ciertamente 10 votos, ¿no? Algunos congresistas independientes han expresado su deseo de firmarla, ¿no? Veamos si dentro de la bancada de APP o de Acción Popular o de Nuevo Perú, ¿no? También la respaldan, habida cuenta que no nos olvidemos que ellos estuvieron de acuerdo con la moción de la primera moción de vacancia y señalaron que dieron su voto en abstención o se retiraron del Congreso, ¿no? Por razones básicamente de haber sido, es decir, pero por ejemplo, engañados, ¿no? Ahora, ustedes han coordinado ustedes han coordinado esta iniciativa con Nuevo Perú. Nosotros vamos a coordinar con ellos y con las otras bancadas. Estamos terminando de redactar el documento. Hay que tener los fundamentos, digamos, constitucionales, ¿no? Jurídicos, para poder compartir el documento y pedir el respaldo con la firma. Eso es en cuanto a las firmas. Luego esto tiene que ser admitido, ¿no? En junta de portavoces, tiene que ir al pleno, no va a la comisión permanente, y en ese sentido esperamos que pueda ser presentado esta semana y agendado en el próximo pleno ordinario, la próxima legislatura, ¿no? Eso es en el mes de marzo, ¿no? ¿Cuándo se inicia? Sí, así es, en marzo. Esto sería visto en marzo todavía. Así es. Pero creemos que es sumamente importante, habida cuenta de que
hay una crisis política, han renunciado congresistas de su bancada, han renunciado ministros de su gabinete. La Corte Interamericana está tratando el tema en Costa Rica el 2 de febrero, ¿no? Y además allí hay argumentos importantes sobre cómo por este indulto negociado, ¿no?, se ha violado la normatividad internacional que considera los delitos y los asesinatos, tortura y secuestro, en el caso de Barrios Altos, en el caso de La Cantuta, en el caso de el empresario Dyer y de Gorriti, que fueron secuestrados como delitos de lesa humanidad. Pero aquí el presidente ha hecho uso, y claro, algunos juristas o ayayeros suyos están saliendo a decir que el presidente puede hacer lo que quiera, ¿no? La Constitución le faculta y él puede hacer uso de una especie de omnipoder, como no como si fuera un presidente, sino como si fuera un monarca, ¿no? Pero más o menos de ahí viene la atribución del indulto, ¿no? Era un indulto real originalmente. Ahora, ¿qué van a hacer los fujimoristas del ala, digamos, de Keiko Fujimori, que no solamente votaron a favor de admitir a debate, sino votaron a favor de la vacancia en el Pleno del Congreso? No tengo idea de cómo ellos orienten su voto. He escuchado las declaraciones de algunos de ellos, ¿no?, que son públicas a través de los medios de comunicación. Entiendo que es una oportunidad para que ellos, que en la primera moción de vacancia señalaron su preocupación por salvaguardar la institución presidencial de los actos de mentira dolosa, de los conflictos de intereses, ¿no?, de usar la prerrogativa presidencial en beneficios personales o su cargo como función pública para beneficios personales. Asumo que en consecuencia, en consonancia con ese principio, si es que realmente el principio que decían alentar para su voto en la primera moción de vacancia sigue en pie, ¿no? Y no que ahora que hay de por medio o un indulto negociado bajo la mesa, ¿no?, haga que esto cambie sus principios. Pero bueno, eso creo que es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad política, y esperamos que varios de ellos, como de todas las bancadas, puedan igualmente respaldar esta moción de vacancia. Creo que le hace bien al país, fortalece la democracia el hecho de que exijamos que los cargos públicos están al servicio de la mayoría de peruanos, están al servicio del bien común y no que se usan de manera discrecional, interesada, sórdida, turbia, como ha ocurrido a raíz del indulto, en el que incluso recordarás, Lucas, porque esto no lo olvidamos, ¿no? Aquellos que pusieron en evidencia o ayudaron a que se descubriera este indulto que venía siendo negociado, concretamente recuerdo tu programa del día 21, ¿no?, más bien fueron atacados, desmentidos, vilipendiados, sociales, calumniados, ¿no? Nos vapulearon. Bueno, estamos esperando disculpas todavía de un montón de gente, pero no importa. Ahora, yo creo que más que esperar disculpas deberían esperar que haya un respaldo a la moción de vacancia para que estas cosas no ocurran. Ahora, Marco, ustedes no le tienen ninguna fe entonces a esta convocatoria, a un gabinete de la reconciliación, porque, bueno, la cosa, dicho sea de paso, aprovecho para dar la información. Mauricio Mulder acaba de confirmar que Javier Barreda, que hasta donde se entiende es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista, va a ser el nuevo ministro de Trabajo. O sea, han aparecido esta mañana imágenes, ¿no? Y que él sería expulsado del APRA, pero una cosa más. Mauricio Mulder ha declarado que con este acto Mercedes Arauz le está declarando la guerra a su partido, es decir, al Partido Aprista. Bueno, en principio no se trata del gabinete de la reconciliación, se trata del gabinete de la confrontación, se trata del gabinete de la negociación oscura, ¿no?
Se trata del gabinete donde Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se ponen de acuerdo de cara a los derechos de los familiares de las víctimas de la época dictatorial de Alberto Fujimori y Montesinos, ¿no? Este es un gabinete en el que, no lo olvidemos, salen los ministros renunciando porque el presidente les mintió, ¿no? Y salen además y demoran en construirlo porque hay gente que quería aceptar, ¿no? Y claro, luego comienzan a hacer parches, ¿no? A jalar gente que estuvo vinculada al fujimorismo. Salen en este momento, entiendo que Barreda era uno de los delfines de Alan García, por lo menos de eso se ufanaba cuando lo conocí hace algunos años, y a generar estas situaciones, por ejemplo, de enconos políticos con algunas fuerzas políticas que en general venían apoyando al gobierno, ¿no? En varios temas, en varias cosas. Entonces, no sé qué va a pasar efectivamente con esta relación entre el APRA, Barrera. Tendrán que resolver sus temas. Si Barrera sigue siendo el entorno de Alan García. Claro, porque el mismo Alan García se ha declarado sorprendido. Dice: no creo en los rumores, acaba de publicar en el Twitter, de la incorporación de Barreda al gabinete. Hace 10 días los apristas recibimos este rotundo mensaje de él. Y pasa a citar el mensaje de Barreda, donde dice: estimados compañeros, más allá de pronunciamientos individuales, de conflictos internos visualizados lamentablemente, el APRA debería hacer un esfuerzo por tener una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz, y a un indulto que obviamente se genera para tapar una inmensa corrupción de los enemigos del APRA de todos los tiempos y lados. Eso decía hace 10 días Javier Barreda. O sea, sería una tremenda contradicción de que después de haber escrito eso hace 10 días, hoy día termine jurando como ministro de Trabajo del gobierno incapaz que él mismo ha señalado. Bueno, ahí habría que buscar si detrás de eso hay un cambio de opinión o hay algo mucho más oscuro y sucio, ¿no? Si él hablaba del gabinete de la corrupción y ahora se suma eso, bueno, en realidad habría que averiguar si él ya no es parte de ese mismo mecanismo que denunciaba, ¿no? Ahí nos preocupa que este gabinete sea un gabinete pues para respiración artificial, ¿no? Del presidente Kuczynski, porque él sabe perfectamente que lo mejor sería una salida institucional en torno a las vicepresidencias, ¿no? Algunas fuerzas políticas hablaban de su renuncia en la ocasión pasada en que se discutía la moción de vacancia, y ahora nosotros lo que estamos planteando más bien es insistir en el tema de la vacancia, porque, digamos, esta situación no va a durar Nicolás. O sea, y acá no es un tema que como irresponsablemente algunos opositores políticos que han sido escuderos antes de Toledo y ahora son escuderos a muerte de otro presidente que está mostrándose como un mitómano, ¿no? Es la izquierda la que está generando un clima de desestabilización. No nos olvidemos que ha sido el APRA, con el fujimorismo, que han querido dar esta suerte de golpe de Estado al Tribunal Constitucional. No nos olvidemos que es que ha sido la bancada mayoritaria la que están buscando defenestrar al fiscal de la Nación. Y Alan García tiene bastantes razones para estar preocupado por el tema, porque no nos olvidemos que Barata ya se acogió a la colaboración eficaz y que Odebrecht ya confirmó que AG son las siglas de Alan García, y que ya sabemos que Alan García, diciendo que no conocía a los papás de Marcelo Odebrecht, ahora conocemos no solo que viajaba con él y que daba conferencias luego costosísimas a 4 gatos, pero muy bien pagados, y que además eran con visitadores frecuentes del Palacio de Gobierno. Entonces, aquí la cosa, hay bastantes razones para que estén nerviosos, ¿no? Y yo creo que en ese momento más bien lo más importante es cómo en la lucha contra la corrupción el Ministerio Público da la talla, ¿no? Y no permitimos que se busque amedrentar o debilitar la acción de la Fiscalía Anticorrupción o de los fiscales encargados de las investigaciones, que además van a tener que esclarecer la situación de Keiko Fujimori y aumentar 500, ¿no?
que aparecen claramente allí, o estas declaraciones de Marcelo Odebrecht que financiaron a los principales candidatos con opciones presidenciales, entre las que se encontraba ciertamente Keiko Fujimori en su momento, el 2011, o que ya sabemos que Ollanta y sabemos que Alejandro Toledo, que las relaciones del señor Alan García, ¿no?, en relación a Olmos, a la Interoceánica Sur, que el mismo Marcelo Odebrecht reconoce que fue Alan García el más interesado en que ellos entraran, conociendo la reputación, los informes, el informe PARI, el informe que existió sobre corrupción en los tiempos de Alan García, ¿no? Uno dice, él estaba interesado que Odebrecht entrara sabiendo que era una empresa corrupta a hacer negocios sin cobrar la suya. Esos temas se tienen que investigar y se tienen que sancionar, y creo que de allí viene el nerviosismo, de allí viene esta suerte de pata en alto, porque lo propio sería que si se está dictando mandato de detención preventiva para Ollanta Humala y ya Alejandro Toledo, esperamos que avancen los temas relacionados con su extradición. Se está evaluando los temas de Susana Villarán, de Alan García, de Keiko Fujimori. La verdad es que ya deberían haber mandatos de residencia para que luego no digan que son perseguidos políticos, en el caso de Alan García o en el caso de Keiko Fujimori, y dispongan las medidas necesarias, si es preciso, la prisión preventiva en el avance de las investigaciones sobre los temas de corrupción, y que en este caso Pedro Pablo Kuczynski no pretenda sorprender al país con un gabinete de reconciliación, cuando es un gabinete de la turbia negociación, cuando es un gabinete de un gobierno lobista que se está queriendo poner de acuerdo con quienes han tenido y han cometido y justificado, incluso como en el caso de Alberto Fujimori, crímenes de corrupción, de violaciones de derechos humanos. Bueno, yo le agradezco mucho a Marco Arana, pero una última pregunta. Marco Arana se ha anunciado, va a ser candidato a la presidencia. Hace unos minutos estuvo con nosotros también Gregorio Santos, que ha anunciado no solamente su participación en esta marcha que se ha convocado con esta manifestación contra el indulto el día 11, sino una marcha de los pueblos que se inicia el día 13 en Cajamarca y va a terminar en Lima el día 17. ¿Cómo van a manejar este tema de la unidad de la izquierda? ¿Va a haber varios candidatos de izquierda para la próxima elección? Mira, todos los partidos políticos, los líderes políticos tienen el derecho, incluso hoy día tienen la obligación de asumir las responsabilidades que sus organizaciones políticas les plantean. Y en ese sentido, así como hay candidatos en las derechas, ¿no?, diversos candidatos, incluso partidos que intentan resurgir de las cenizas como DPC u otros, en las izquierdas es normal, y creo que no hay que dramatizar de que la izquierda sí tiene que ser una y las derechas tienen que ser todas las que quieran. No es así, ¿no? Yo creo que hay el legítimo derecho, y en todo caso Tierra y Libertad, ¿no?, ha planteado, se ha ratificado en realidad, porque es un tema que ya había sido acordado en comités ejecutivos nacionales anteriores, que tienen como la propuesta que yo he aceptado de ser su candidato presidencial. Nosotros esperamos que eso sea hacia el 2021. Sin embargo, si se produce la vacancia, si los vicepresidentes no aceptaran si se desmorona este régimen por la corrupción, la ola de corrupción de Odebrecht y estas negociaciones turbias con un sector del fujimorismo para indultar al ex dictador, bueno, entonces nosotros tenemos que dar la talla y la responsabilidad para representar al sector político que nos respalda en una lucha frontal contra la corrupción, en una lucha frontal por recuperar el Estado capturado por los lobbies, en una lucha frontal porque se cambie el marco constitucional, ¿no? Y en ese sentido creemos, como lo plantea, por ejemplo, nuestro estatuto y el reglamento electoral del Frente Amplio, ¿no?, que sí será muy importante, y hoy día se va a discutir eso, Nicolás, aquí en el Congreso, ¿no?, que hayan restricciones y filtros para que no se permita que en procesos electorales lavadores de activos, delincuentes, narcotraficantes, corruptos, ¿no?, violadores de derechos humanos puedan postularse como candidatos a la presidencia. Creo que eso hay que ir hacia una reforma total del tema y no hacer que esta lucha contra la corrupción sea simplemente un caldo de oportunismos electorales. Yo creo que a lo que hay que ver es cuáles son las propuestas, cuáles son las trayectorias políticas de la organización, cuáles son las trayectorias políticas de los candidatos, ¿no?
o candidatas. Muchas gracias a Marco Arana, representante del Frente Amplio, por atendernos. Muy buenos días.